Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Con respecto al trabajo final del proyecto, voy a exponer sobre la hipótesis sobre diferencia del tiempo, respuesta entre versiones de módulos o condiciones de hipótesis. Bueno, los integrantes, siguiente compañero, es Luis Alejandro Yana Torres y Misagel Ernesto Yayo Guamaní. Siguiente. En el contexto de la ingeniería del sistema, de la evaluación cuantitativa del desempeño de la aplicación de la web, en esencial para asegurar la calidad del servicio y la experiencia del usuario. Dos dimensiones críticas en una evaluación son el tiempo de respuesta latencial, perjudicada entre la intersección del usuario y la respuesta del sistema, y la satisfacción del usuario mediante subjetivas que refleja la percepción general del servicio. Un análisis estadístico riguroso de estas variables permite identificar cuellos de botellas, priorizar las mejoras, validar cambios y correlación, aspectos técnicos con recepción humana. La siguiente. El objetivo. El principal de este análisis es determinar cómo se relaciona las métricas técnicas, por ejemplo, el tiempo de carga de la página, el RTT, ejemplo hasta la primera WITER, duración de petición, el API, con medidas de satisfacción, encuesta de satisfacción, puntuación de la usabilidad, tasa de ambición y cuantificar la magnitud significativa de estas relaciones, además de buscar características de la distribución del tiempo de respuestas identificadas mediante pretensiones, la presencia de asimetrías o colocar largas evaluaciones de diferentes observaciones en regiones de tipo de usuarios son estadísticamente significativas. Metodología. El análisis integral, recolección de datos, instrumentados, logros del servicio, el AMP, métricas de navegadores y datos de retroalimentación, formularios e encuestas, el IAP, registradores de soportes. La técnica de estadísticas para emplear incluyen estadísticas descriptivas, visualizaciones, histogramas, box plots, series en temporales, prueba de hipótesis, el TEX, el MANS, el Winstriner, ANOVA, según corresponde al análisis de la correlación de dependencias, Pearson, Smarting, correlación parcial, y modelos predictivos simples, regresión lineal o logística, para estimar el impacto del tiempo respuestas a la población de la satisfacción, altas o abandono. Siguiente. El planeamiento de la hipótesis. Lo que se busca es para evitar la relación entre el desempeño técnico y el sistema medido a través del tiempo de respuesta y la percepción de la satisfacción del usuario. Es necesario formular hipótesis estadísticas que origen en el análisis y permitan constatar de manera objetiva la información recopilada. Esta hipótesis permite determinar si los tiempos de respuesta se incluyen en la satisfacción y existen diferentes significativas entre grupos de versiones o a nivel de carga del sistema. Siguiente. La hipótesis sobre la relación entre el tiempo y respuesta de satisfacción del usuario. La hipótesis lunar, H01, no existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de respuesta del sistema y el nivel de satisfacción del usuario. La hipótesis alternativa. Existe una relación estadística significativa y negativa entre el tiempo de la respuesta y la satisfacción del usuario, es decir, a mayor tiempo de respuestas, menor nivel de satisfacción. Siguiente. Hipótesis sobre diferentes en el tiempo de respuestas entre versiones, módulos o condiciones de hipótesis nular. En la hipótesis nular no existe la diferencia en significativas, el tiempo o respuesta entre los distintos módulos del sistema o entre versiones disponibles, horarios, etc. Existe hipótesis alternativas. Existe la diferencia significativas entre el tiempo y la respuesta entre los módulos o las versiones,
dispositivos, horarios de evaluación. Siguiente. La hipótesis sobre las diferencias en la satisfacción del usuario, según el nivel de tiempo de respuestas, hipótesis anular. A la hipótesis anular, los niveles de satisfacción del usuario no difieren significativamente entre el usuario que experimentan tiempo de respuesta bajo, medios o altos. Hipótesis alternativa. Los niveles de satisfacción diferentes significativamente entre los grupos de usuarios según el tiempo de respuestas experimentadas. Siguiente. Metodología. Se dice que se representa la metodología detalladas y justificadas para el análisis estadístico del tiempo de respuesta y la satisfacción del usuario en una aplicación web. Ingeniería de sistema incluye el enfoque general de la técnica estadística, seleccionadas las razones de su elección y cómo cada técnica ayuda a responder las preguntas de investigación y controlar las hipótesis planteadas. También se adopta un enfoque cuantitativa, observacional o mixto, análisis de métricas instrumentadas, más encuesta de la satisfacción, el análisis siguiente, 3 etapas de procesamientos y limpiezas, análisis descriptivos y explorativos, y el análisis inferencial modelado para responder la hipótesis de cualificar y relacionar. Siguiente. Ampliación de métodos de estadísticas inferencial. Las estadísticas inferenciales permiten obtener conclusiones que van más allá de los datos observados en las muestras, permitiendo estimar parámetros poblacionales, demostrar relaciones utilizadas de rigor matemático. En este proyecto se aplicó diversas herramientas inferenciales para evaluar el rendimiento del sistema de impacto satisfactorio del usuario. El análisis descriptivo. Ya. El análisis descriptivo se inicia con un análisis descriptivo que permite comprender el comportamiento general de los tiempos de respuestas, evaluar, ya, evaluar medida de mediada y mediana para estimar el tiempo promediado real que perciben los usuarios. La moda, para detectar valores que se repiten con frecuencia, útil de tiempo extremadamente bajos o altos. Desviación estándar para identificar la variabilidad del sistema. Porcentuales, el 50, el 90, el 95, para estudiar la estabilidad operacional del sistema a cargo de normas extramas. Histogramas que permiten observar la distribución real o detectar asimetrías o colocar pesadas. De intervención, intervalos de confianza. Los intervalos de confianza permiten estimar rangos de valores probables para parámetros como tiempo de respuesta promediado, satisfacción del promedio, variabilidad del sistema, ¿no? Y la intervención del 95% proporcional a una visión fiable, como se proporcionaría en el sistema si múltiples muestras fueron evaluadas. Estas muestras fueron evaluadas. Le doy pase a mi siguiente compañero. La estadística descriptiva y visualización exploratoria técnicas. Resúmenes en media, mediana y desviación estándar en IQR y percentiles está en 50, 75, 95 y 99. También tenemos la tabla de frecuencias para variables categóricas como dispositivos, región, estado y HTTP. Visualizaciones, los histogramas, los box plots, violin plots. Para tiempos de respuesta serían las series temporales líneas para ver variaciones por hora y día, los heatmaps por región y endpoints, los scale plots entre tiempo de respuesta y puntuación de satisfacción. La tabla de contingencia
la satisfacción de categoría de latencia. La justificación, en justificación permite entender la forma de las distribuciones de detectar sesgos, colas largas y patrones a elección de pruebas inferenciales adecuadas. Pruebas de hipótesis e inferencia estadísticas. Se asocian técnicas específicas a a las hipótesis planteadas. Hipótesis uno está relacionada entre tiempo de respuesta y satisfacción. Pruebas de modelos sugeridos. Tenemos tres. La correlación, que es Pearson, si ambas variables se aproximan normalidad, o Spearman, si no. Regresión lineal, tiempo de respuesta predictor, puntuación de satisfacción, resultado continuo, incluir variables de control como dispositivo, región y tipo de usuario. Regresión logística y ordinal. Si la satisfacción es binaria u ordinal, ejemplo el uno o el 5, usar regresión logística binaria u ordinal, proporcional a los ODDC. Para estimar el ODDC, ratio de baja satisfacción por incremento de latencia. Comprobación de supuestos, linealidad, normalidad de residuos, homocedasticidad, ausencia de multicolinealidad, el VIF. Si no se cumple, usar transformaciones o métodos robustos, como regresión robusta. Medias a reportar. Coeficiente, valúes, intervalos de confianza de 95%, tamaño del efecto estandarizado, el ODDS ratio. Justificación permite cuantificar tanto la existencia como la magnitud del efecto limpio de respuesta sobre la satisfacción y controlar los clientes. Modelos avanzados y consideraciones temporales. En series temporales, análisis de tendencias, estacionalidad y efectos de eventos, picos de tráfico, técnicas de descomposición, ARIMA o modelos de intervención. Se interesa evaluar cambios por despliegues, Survival Analysis, Time to Events. Si interesa modelar tiempo hasta abandono en función de latencia, el uso de Kaplan-Meier y Cox Proportionals, Hazards. Modelos jerárquicos, el multinivel. Cuando existen niveles de peticiones dentro de sesiones de usuarios dentro de regiones para separar variación dentro de niveles. El Machine Learning opcional, Random Forest o GXWOST para predicción de insatisfacción de los clientes para interpretabilidad. Justificación. Justificación a la estructura temporal y de la dependencia en los datos y permite evaluar l- los efectos dinámicos o anidados. Análisis descriptivo del usuario. Análisis descriptivo de la satisfacción del usuario. La puntuación de satisfacción se obtuvo mediante una escala Likert de 1 a 5. Resultados generales, en media tenemos 3,9, en mediana 4, porcentaje de usuarios satisfechos de 4 y 5, que es un 72%, porcentaje de usuarios insatisfechos de 1 y 2, es un 14%. Los datos muestran que en general la satisfacción es positiva, sin embargo, se identifican diferencias entre usuarios que experimentan las latencias más altas de análisis en relación entre la satisfacción y latencia. La relación visual se generaron en diagramas de dispersión y boxplots para evaluar la relación entre la latencia promedio y la satisfacción. Estos gráficos mostraron una tendencia descendente a mayor tiempo de respuesta, menor nivel de satisfacción reportado. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el tiempo de respuesta influye significativamente en la satisfacción del usuario
El análisis estadístico mostró que cuando el sistema presenta tiempo de respuesta menor a 2 segundos, la satisfacción promedio es considerablemente mayor. Los valores P obtenidos en la prueba de hipótesis confirmaron que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Los usuarios experimentan tiempos de respuesta variables, dependiendo de la carga del sistema. La estadística descriptiva reveló que aunque el tiempo promedio se mantiene dentro de los parámetros aceptables, existe una desviación estándar moderada que indica fluctuaciones durante horas pico. Esta variabilidad puede afectar negativamente a la percepción de rendimiento. La correlación entre tiempo de respuesta y satisfacción es inversa y moderada. El coeficiente de correlación obtenida confirma que, a medida que aumenta el tiempo de respuesta, la satisfacción disminuye. Esto respalda la literatura técnica sobre usabilidad y rendimiento en sistemas web. La hipótesis alternativa, eh, los resultados de la prueba y correlación llevaron al rechazo de la hipótesis nula. Esto confirma que si los resultados de la prueba T y correlación llevaron al rechazo de las hipótesis nula, lo cual valía la importancia del análisis. La plataforma tiene potencial de mejora para optimizar la experiencia del usuario. Los resultados evidencian que, aunque el sistema cumple parcialmente con niveles aceptables de rendimiento, aún existen áreas críticas que pueden mejorar la satisfacción general de los usuarios. En recomendaciones, tenemos como primero optimizar el rendimiento del servidor y el procesamiento del backend, mejorar la arquitectura, uso de caché, balanceo de cargas o actualización de hardware ayudarán a disminuir la variabilidad del tiempo de respuesta durante los periodos de alta demanda. Implementar un monitoreo continuo de tiempo de respuesta. Se recomienda usar herramientas como Google I/Os, New Relic o Grafana para registrar picos de cuello de botella y tendencias a lo largo del tiempo. Realizar pruebas de estrés y carga periódicamente. Esto permite anticipar problemas ante incrementos de usuarios y asegurar que la aplicación mantenga tiempos de respuesta estables. Diseño de mejoras en interfaz para aumentar la percepción de la rapidez. Animaciones de carga, progre- animaciones de carga periódicamente. Esto permite anticipar problemas de incrementos de usuarios y asegurar que la aplicación mantenga tiempos de respuesta estables. Diseñar mejoras en interfaz para aumentar la percepción de rapidez. Animaciones de carga, progresos visibles y respuestas inmediatas del front mantienen la sensación de fluidez incluso si el tiempo de respuesta real aumenta ligeramente. Recoger retroalimentación continua de los usuarios. Encuestas breves dentro del sistema pueden ayudar a identificar problemas específicos que afectan la satisfacción, permitiendo acciones correctivas y rápidas. Actualizar la infraestructura tecnológica conforme crece la demanda. Si los resultados muestran un aumento progresivo de tiempo de respuesta, es recomendable escalar en forma vertical u horizontalmente los servicios según sea necesario. En los anexos tenemos la tabla de datos completas. A continuación se presenta la tabla completa de datos recopilados para el análisis de tiempo de respuesta del sistema web y el nivel de satisfacción de los usuarios. Estos datos fueron utilizados para aplicar las pruebas estadísticas y obtener los resultados expuestos en el informe. Acá en la tabla A1, los registros detallados del tiempo de respuesta a satisfacción. Como se logra visualizar el usuario 1, su tiempo de respuesta fue de 1.2 segundos. La satisfacción de 1 a 5 fue calificado con 5 y la fecha de registro de 10 a 11 del 2025. Y así se logra visualizar eh, el detalle de cada usuario en el tiempo de respuesta y la satisfacción y la fecha que registró. En los cálculos detallados, en esta sección se muestran los cálculos que no se incluyeron en el cuerpo principal del informe, tales como estadísticas intermedias, fórmulas y procedimientos para pruebas de hipótesis. El cálculo de promedio del tiempo de respuesta,
Si usamos la fórmula, el resultado es 2,05 segundos. La varianza y deviación del estándar y el cálculo con valores reales ejemplo, ¿no? Que es en S es igual a 0,90 segundos en el valor preferencial. En el A2, muestra del cálculo para prueba de hipótesis de correlación. En la hipótesis, el coeficiente de correlación de Pearson, si vemos el resultado obtenido es R, es igual a menos 0,72. En el cálculo estadístico es menos 3,12. En el intervalo de confianza, perdón, en el intervalo de confianza para satisfacción, tenemos acá el ejemplo que es un igual de eh, 3,05 a 4,115, es entre esos rangos. Y bueno, esas serían las referencias de nuestro sistema, nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias, profesora. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias.